Hola amigos de YouTube, hace un año más o menos subí un par de videos sobre cómo realizar la conexión HDMI desde mi smartphone a mi TV usando este cable. Bueno, pues he decidido realizar un segundo video o un video de fe de ratas de corrección de errores, aclarando algunas dudas y preguntas que ustedes siempre me hacen. Espero que les ayude en algo. Una de las preguntas que me hacen es si el televisor debe ser un Smart TV. Las pruebas que yo realicé fueron en este televisor, un Samsung Serie 6 modelo 6500, y este sí es un Smart TV. Una de las cosas, como pueden verlo, es que en el mando tiene un botón Smart y al presionarlo se entra al Smart Hub. Pero no necesariamente el televisor debe ser un Smart TV, como ya lo vamos a ver a continuación. En esta prueba voy a demostrar que no es necesario un Smart TV. Este es el televisor de mi cuarto y es un Samsung Serie 4. Y como ustedes pueden observar aquí en la parte de atrás, apenas tiene un conector HDMI y un puerto USB. Pues en ese único conector HDMI voy a conectar el cable y voy a conectar para la alimentación del cable. Y como ustedes pueden ver, el mando no tiene ningún botón Smart, ¿no? Es un simple mando. Y aquí vamos a demostrar que en un televisor que no es Smart también funciona. Entramos a modo Source y aquí seleccionamos HDMI. Y como ustedes ven, también funciona tranquilamente en un televisor que no es Smart, ¿no? Solamente tiene que tener una entrada HDMI, eso es todo. Aprovecho para responder la pregunta de una amiga que me decía si es que puede ver sus videos de YouTube, y esa es una de mis principales pasiones, ¿no? Yo veo siempre las películas o los documentales de YouTube directamente en mi televisor, como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Otra pregunta muy frecuente también es cómo debe ser el puerto HDMI del televisor. El puerto HDMI del televisor debe ser un puerto HDMI estándar, el normal. Como ustedes ya vieron, en el televisor que no es Smart solo tiene un puerto HDMI. Son entradas HDMI. En el caso del televisor Smart que tengo yo, también es el mismo puerto HDMI estándar. Es tan estándar que ahí pueden ustedes conectar su Blu-ray, ahí ustedes conectan su PlayStation y conectan su computadora, y es un puerto que funciona para todos los equipos y accesorios del hogar. Por ejemplo, mi PlayStation 4 está conectado a ese puerto y voy a demostrar lo que es un puerto que funciona para cualquier accesorio. Este es el cable conector de PlayStation. Lo conecto y lo pongo en HDMI y ustedes pueden ver que está ejecutando el PlayStation 4. Eso significa de que ese puerto, para que podamos conectar el smartphone, no es un puerto especial, es un puerto de entrada HDMI común que hay en todos los televisores. Así que no se necesita que el puerto HDMI de su televisor sea especial, sea con configuración MHL, soporte el protocolo, no se necesita. Solo se necesita un puerto de entrada HDMI común. No importa si el televisor es Smart, no es Smart, es LCD, es plasma, no importa. Solo se necesita de la entrada HDMI. En cuanto al tipo de cable que utilizo, en los anteriores videos expliqué el cable que había comprado para esta aplicación, para esta conectividad, y ustedes lo conocen. Este tipo de cable tiene tres conectores: un conector HDMI hacia el televisor, un conector USB que es para alimentación y el conector micro USB para el smartphone. Lo compré en esta presentación y realmente no tiene una marca específica para poder recomendarles, pero tiene algo muy importante que dice requisitos del sistema. Son dos requisitos. El primero dice teléfono celular o tablet habilitado con MHL.
referirse al manual de su dispositivo o tablet para verificar compatibilidad MHL. Y requisito número 2, puerto HDMI libre en su televisor. Como ustedes pueden ver, el propio fabricante recomienda que usted haga un análisis de su dispositivo y ver la compatibilidad MHL para poder conectar. En sí el cable es estándar, se vende en muchos centros comerciales. En el Perú es fácil conseguirlo por Mercado Libre, cuesta unos 50 soles, en el extranjero no lo sé, pero si hay en el Perú debe haber en todas partes. Debe ser un fabricante chino, pero la verdad que funciona muy pero muy bien. Esta pregunta es la más solicitada y creo la más difícil de responder. La que más encuentro en los comentarios. Si es que este cable le hace a mi modelo de smartphone. Y realmente esa pregunta no la puedo contestar. Realmente porque existen aproximadamente unas 100 marcas de smartphone. Todas ellas tienen aproximadamente unos 18.000 modelos diferentes. Y tendría que haber navegado por todo el universo Android para saber si el modelo le hace o no le hace el cable. A veces en realidad es un tema de prueba y error. Cuando yo compré mi equipo, LG Optimus G, analicé su conectividad, sus datos y observé que la salida TV era compatible con MHL. Quizás por eso no he tenido problemas y he tenido éxito para conectarlo. Ustedes busquen una página que se llama GCM Smart, analicen bien las características de su equipo. Habría que suponer que si el mío, LG Optimus G, tiene conectividad, entonces el G2, el G3 y el nuevo G4 que evolucionaron de deben tener la conectividad de hecho, y lo cual no es así. Por ejemplo, mi esposa tiene un celular LG G Optimus G3 y como voy a demostrarlo en este momento, no se conecta. Ahora, me pregunto, ¿por qué el G sí puede hacerlo y el G3 no puede hacerlo? Pues mi única respuesta es marketing. Los modelos salen con diferentes opciones de habilitación y algunas opciones habilitadas, otras no. Y eso en realidad para mí es confuso. Se supone que un equipo que sale más moderno debería tener más controles, más funciones, porque cuesta más. Sin embargo, no es así como todos quisiéramos, ¿no? Vamos a hacer una prueba con el Optimus G3 y van a ver de lo que estoy hablando. Este es un LG G3, uno de los buques insignias de LG, obviamente superior al mío. Vamos a hacer una prueba con él y vamos a conectar tal como conecté mi celular al HDMI, al mismo puerto HDMI que conecté, el puerto USB, exactamente como conectaba mi celular. Y vamos a poner su puerto HDMI. ¿Listo? Ahora vamos a observar que el símbolo de batería, no sé si podrá verse claro. Lo voy a desconectar y ya no se mueve la batería. Al conectarlo se muestra el aspecto de carga de la batería, lo cual significa que los pines están haciendo contacto interiormente. Entonces yo debería tener éxito a la hora de ponerlo en modo HDMI. Y como ustedes pueden ver, me sale sin señal, ¿no? Y he tenido este problema, lo voy a intentar otra vez, el LG G3, y me sale sin señal. Esto demuestra que no todos los modelos de smartphone tienen éxito, y me di una gran insatisfacción pensando que este LG G3, que es mucho más avanzado que el LG G mío, sin embargo no tuviera habilitada la opción de MHL. Esto dice mucho para sus celulares, amigos, porque si imagínense si un celular así como de esta gama, que tiene mucha tecnología, no tiene habilitada la acción MHL, muchos de los modelos que están por ahí tampoco la tendrán.